Dios le bendiga a todos. Excelente. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 2. Amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia, como dicen otras versiones, tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque la persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado hacia otro. Amén. Dentro de nuestra serie Inquebrantable, Fe que mueve montañas, en la parte 4 que nos toca hoy, vamos a hablar de fe que nos hace maduros y completos. La fe que nos hace maduros y completos. Y quiero volver al verso 4 que dice: así que dejen que crezca, refiriéndose a la constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cuántos se llenan de alegría ante la posibilidad de que nunca te falte nada? Aquí la Biblia está revelando cómo se logra eso. Miren, hace unos días yo estaba oyendo a una ex atleta de distancia, creo que de 800 metros, una norteamericana. Ella estaba hablando de que en un momento determinado ella logró ganar una carrera de 800 metros y que la experiencia de haber ganado fue inolvidable. Fue impresionante ver los aplausos de la gente, su familia. Eso duró mucho tiempo. Pero luego ella se dio cuenta que para ella poder haber logrado ganar esa carrera, ella tenía que haber pagado, y de hecho pagó un precio muy alto. Y fue el precio de practicar todos los días, mínimo 4 horas. Si ella no practicaba todos los días su carrera, su ritmo, su despegue, si no lo hacía, entonces corría el chance de quedarse atrás, como le había pasado en muchas ocasiones. Pero ese día, en esa carrera, la dedicación diaria de ella de practicar todos los días 4 horas pagó su fruto. Y es que con la fe pasa lo mismo. La fe de todos los días, la que se pone a prueba todos los días, la que se pone en práctica todos los días, es la que en algún momento va a lograr un gran resultado para tu vida, o muchos en tu vida. Y se trata de dar un paso de fe todos los días, porque como dice la palabra en el libro de Santiago, mucha gente dice: yo tengo fe, yo creo. Pero la palabra de Dios establece claramente que una fe sin obras, una fe sin acción, no vale nada. No sirve para nada. Es por fe que todo aquel que le teme a Dios hace lo que hace. Es por fe que nosotros damos.
Es por fe que nosotros servimos. Es por fe que nosotros cuando nos insultan nos callamos. ¿Por qué? Porque creemos en aquel que nos ha dicho que las cosas en el reino de los cielos se mueven completamente opuestas a las cosas de este mundo. Pasar tiempo con Dios todos los días, leer su palabra, servir a otros todos los días, son actos que demuestran nuestra fe. Ahora, cuando yo, Gabriela, todos los días leo la Biblia, busco la presencia de Dios y pongo en práctica mi fe, tomando acción en base a lo que Dios me dice, y lo hago un día tras otro, eso por lo general no gana el reconocimiento de la gente, sobre todo en un mundo que le encanta el sensacionalismo, un mundo que le encanta el exhibicionismo en las redes sociales y recibir que la gente le dé clic diciendo me gusta, me agrada o haga grandes comentarios. Nadie ve nunca el proceso de la disciplina. Yo recuerdo que en una ocasión un pastor muy famoso, y esto lo he comentado anteriormente, él dijo que frecuentemente personas que tienen la oportunidad de él encontrarse con ellos, le dicen, por favor, ore por mí, póngame manos. Y él dice, pero ¿por qué tú quieres que yo ore? Y le dicen, yo quiero doble de lo que usted tiene. Y él siempre le dice, lo que tú ves ahora en lo exterior ha sido el proceso de años, de días, uno tras otro, de grandes sacrificios y de precios que yo he pagado. ¿Tú quieres esa doble unción? Sí, yo la quiero. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta persona, este joven, pase mucha hambre, que lo boten de su casa, que le saquen todos los muebles de su casa y él no tenga para dónde coger con sus hijos. Pido, Señor, que él tenga 5 días consecutivos. Y él dijo, un momento, no fue eso por lo que yo quise que tú oraras. Le dijo, bueno, pero si tú quieres esto, tú tienes que pagar esto y esto y esto. En un mundo donde nos gusta el gran reconocimiento, debemos entender que la única aprobación que nosotros necesitamos es la de Dios. Y Él te ve. Hay alguien aquí que tiene que saber, Dios te ve. Todo lo que tú haces en secreto, Dios lo ve. Sea bueno o malo, Dios lo ve. La pregunta es, ¿qué tú quieres que Él vea? ¿Lo bueno o lo malo? Para eso necesitamos fe. El pasaje que vamos a leer revela uno de los secretos espirituales más grandes que exista. Uno de los secretos espirituales que tiene que ver con algo que todo ser humano anhela. Todo ser humano quisiera experimentar paz todos los días. Todo ser humano quisiera tener la certeza de que no le va a faltar nada de lo que necesita, de sentirse completo, completa, en medio de cualquier situación. Y este pasaje que yo acabo de leer revela cuál es la clave para eso. Y que por no conocerla, muchas personas le pasa por alto y no logran ver en su justa dimensión la gran oportunidad que Dios nos presenta cada vez que nos viene una tormenta, que nos viene una adversidad. Entonces yo le pregunto lo siguiente: si como quiera los problemas van a venir, porque van a venir, ¿qué tú prefieres? ¿Tú prefieres que los problemas te pasen por la vida con la actitud que tú tienes ahora? ¿O tú quieres que como van a pasar como quiera, aprender un principio espiritual, entender, recibir revelación de cómo esa situación y esa tormenta tú le puedes sacar un beneficio espiritual? ¿Cuánto le gustaría saber cómo sacarle beneficio espiritual? De eso es que vamos a hablar
en los minutos que me quedan en el día de hoy. Dice en Santiago, como comencé a leer, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿cuántos han tenido que enfrentar problemas? Ok, ahora la pregunta de este lado es, ¿cuántos actualmente están enfrentando problemas? ¿Cuántos están enfrentando problemas de salud, suya o de alguien más? Levante la mano. ¿Cuántos están experimentando problemas en su familia, con un hijo, matrimonio, un tío? ¿Cuántos están enfrentando situaciones ahora? ¿Cuántos están enfrentando situaciones financieras en su trabajo, en su negocio, en el edificio que usted vive? ¿Cuántos tienen problemas con los vecinos? ¿Cuántos tienen un vecino como el que yo tengo que nos bendice cada vez más con su música alta? Eso pasa. ¿Cuántos tienen problemas? No levante la mano. ¿Con alguien de la iglesia? ¿Cuántos tienen problemas en su matrimonio? Quédese tranquilo, no levante la mano. O levanten al mismo tiempo los dos. Dice aquí que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pero alegrarse, ¿y alegrarse de qué? O sea, la palabra me está diciendo que yo tengo que alegrarme por sufrir. No, no está diciendo eso. Lo explica más adelante. La palabra lo que está diciendo es que se alegren, dicen porque ustedes saben. Lo triste es que no todo el mundo sabe esto. Pero la palabra dice porque ustedes saben. Asume que tú sabes. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, y es que los problemas van a poner siempre tu fe a prueba. Cuando el vecino te insulta por un parqueo, tu fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque él dice, no devuelvas mal con mal. Vence el mal con lo único que vence el mal, que es con el bien. Cuando una persona te insulta o te ofende, Satanás lo que está esperando es que tú reacciones de igual o con una fuerza mayor con la que te atacaron. O sea, que tú contraataques. Esa es su trampa. Me ofendiste, te hago la guerra fría. Me insultaste, yo te insulto. Topaste mi carro, doy reversa y te abollo la puerta izquierda. O si no, vengo y cojo un cuchillo y le hago un rayón a tu vehículo. O simplemente no te hablo en la casa, te hago la guerra fría para ignorarte, mandándote un mensaje falso, por cierto, de que tú no me importas, que te puede decir directamente para el carajo. ¿Saben lo que es el carajo? Es un asiento en un poste en un barco, así que se le llama carajo. Y allá castigaban a los marineros que se portaban mal. Mándenlo para el carajo, por ahí es que viene. Cada vez, Luis y Miguel, que viene una situación, tu fe es puesta a prueba. ¿Cómo así? Dios te pone a prueba, la circunstancia viene y Dios está esperando a ver cómo tú vas a reaccionar. Si tú vas a reaccionar como reacciona una gente del reino o tú vas a reaccionar como reacciona todo el que está en este mundo. Esa es la prueba. De eso se trata. ¿Cómo tú reaccionaste esta mañana cuando te levantaron? Vámonos para la iglesia. ¿O fuiste tú de aquellos que cuando te levantaron te dijeron, wow, vamos para la iglesia? En principio yo no entendía el salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos para la casa del Señor. Y yo, alegría. Pero ese es el domingo para ir para la playa, para ir para los bonches. Pero ahora yo lo entiendo. Ahora mismo no hay nada que yo prefiera más que estar aquí con ustedes, acá. Siempre que se pone a prueba la fe, entonces la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Oye lo que está diciendo. Viene situación, el vecino te dijo algo. En el proyecto que tú estás haciendo en tu negocio, tu suplidor no te entregó a tiempo y tú le prometiste a un cliente y el cliente te tiene llamándote todos los días porque tú no le entregas lo que tú prometiste, pero tú dependes de otra gente. El mundo te dice, usted tiene que aguantarse porque a mí me quedaron mal. Al cliente no le importa eso.
Si cada vez que viene una situación, tú, a pesar de que tú quieres emocionalmente hacer una cosa, tú eliges hacer lo que Dios dice, aunque tú no lo sientas, entonces dice la palabra que tu constancia se desarrollará. Se desarrolla en el tiempo cuando, al pasar de un tiempo, por cada situación que tú has enfrentado, en vez de actuar como tú has actuado cuando tus dos apellidos se cruzan, en vez de hacerlo así, tú has decidido actuar como Dios te dice. Cuando tú lo haces eso una y otra vez, dice que tu constancia, tu paciencia se desarrolla. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando una persona es constante haciendo las cosas como Dios le dice, dice la palabra que nunca te va a faltar nada. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a entrar, si lo puedo llamar de esta forma, en la dimensión del reino, donde tu vida no depende de las circunstancias, de la aprobación de otros. Tu vida no depende de eventos que ninguno de nosotros podemos controlar. Dice que entonces seremos plenos y no nos faltará nada. Cuando la constancia se ha desarrollado, lo que ocurre es que Dios te da paz en medio de cualquier tormenta. Imagínate por un instante que en medio de las situaciones más angustiosas que tú puedas estar viviendo, que tú experimentes paz. Como Jesús, que estaba echando una siesta cuando el bote, la embarcación, estaba a punto de quebrarse producto de la tormenta a la que fueron sometidos. Y el verso 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. La sabiduría, escuche esta parte, la sabiduría no se limita a tener conocimiento de cómo resolver el problema. La sabiduría de la que está hablando aquí incluye la capacidad de tomar decisiones sabias. Entonces, lo que nos está diciendo es, tú y yo necesitamos ser constantes, firmes, tener un carácter que haga las cosas siempre como Dios quiere. Eso se desarrolla con el tiempo a través de las situaciones que se te presentan. Piensa en la situación que tú tienes ahora mismo, una de ellas. Esa situación está ahí porque Dios quiere desarrollar algo de tu carácter. ¿Tú sabes quiénes le sacan provecho? Aquellos que cuando están en una situación se toman el tiempo. El Espíritu Santo le ha dado una madurez para decir: yo estoy en una prueba, estoy en una situación, hay algo que Dios quiere desarrollar en mí. Y como tú no sabes todavía lo que es, las personas que están en camino a la madurez, lo que dicen es, oran: Señor, ¿para qué esto está ocurriendo? Primera pregunta. Segunda pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda y que yo desarrolle? En pocas palabras, ¿en qué área tú quieres que yo crezca? Estamos en el año del crecimiento. El crecimiento es madurez. Cada vez que se te presente una situación, en el ámbito que sea, no pierdas la oportunidad de las lecciones valiosas que esas situaciones enfrentan. La insultada que te dio el vecino, el hombre que se te fue de la casa, el hijo que no regresa. Mucha gente piensa, eso no tiene nada que ver con la iglesia y separan una cosa con la otra. Sí,
tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu vida espiritual, tiene que ver con lo que Dios está haciendo contigo. Porque Él dijo, el día que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, Él dijo, las cosas viejas pasaron. He aquí que yo estoy haciendo cosas nuevas. Y Él está haciendo cosas nuevas en tu vida y tú tienes que estar consciente de eso. Para que tú participes y colabores del proceso. Y no actúes como las personas rebeldes. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. El pastor es bien. La banda toca bien. Le compro esto y aquello, pero esto no se lo compro, ¿no? ¿Quién ha dicho? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Qué tiene de malo que yo socialice con la gente de mi trabajo que solamente hablan los casados de novias que tienen? ¿Qué tiene de malo eso? Además, no dice el Señor que yo tengo que ser luz para ellos. Yo tengo que juntarme con ellos. Y es cierto. Pero Dios manda gente a hacer luz cuando ellos son luz. No cuando ellos pretenden ser luz. Y mucho menos cuando actúan con rebeldía. Es que usted no entiende. Someterme a mi papá es que me tiene un lado alzado, no me suelta, me hostiga. Quiere que yo esté en la casa un viernes a las 9 de la noche. Mi esposa y yo conocemos a alguien que cuando creció le dijo a su mamá, lo único, mi queja más grande contigo es que cuando yo hacía cosas malas tú me la aplaudías o hacías silencio, tú nunca me corregiste. Obviamente, eso es una posición muy fácil de víctima, como trata mucha gente que siendo ignorantes y necios quieren culpar a otros de la situación en la que ellos están. Déjeme decirle un secreto, déjeme romper la caja del regalo y abrirle la sorpresa a todos. Donde tú estás, nadie es responsable, sino tú. Tú eres responsable de tu propia vida. No, usted no puede decirme eso. Usted no sabe lo que mi papá hizo. Usted no sabe lo que mi mamá hizo. Usted no sabe lo que me hizo ese hombre. Usted no sabe por lo que yo he pasado. Es cierto, yo no lo sé. Pero al igual que tú, hay personas que han pasado por cosas igual que tú y peor que tú. Porque la vida no se determina por lo que me pasa, sino por la decisión que yo tomo con lo que me pasa. La sabiduría no se limita a tener conocimiento, sino que también te da la capacidad de tomar decisiones. Y eso tú no lo aprendes en una universidad. Eso tú no lo aprendes con un diplomado o con un curso o con una masterclass. Esa sabiduría es una sabiduría divina que viene de Dios y Él se la da a todo el que se la pida. El problema es que cuando tenemos situaciones, no vamos donde Dios y le decimos, dame sabiduría, dime qué tengo que hacer acá, porque tengo que conocer la solución, pero también tengo que tener la capacidad de tomar decisiones sabias. No tienen porque no piden. No tienen porque Dios piden. Y déjenme comentarles otra cosa. La sabiduría divina, tú y yo la necesitamos para tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Si fuera tan fácil, tú no necesitarías de Dios. Con el sentido común lo haces y Dios te da el sentido común. Pero hay situaciones en que es muy difícil saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero ese discernimiento lo da Dios cuando tú se lo pides. Ese tipo de sabiduría solamente viene de parte de Dios y por lo tanto tenemos que pedírsela a Él. ¿Y sabe cuántas veces tenemos que pedírsela a Él? Glories, todos los días, varias veces al día. La Biblia te garantiza, Dios dice en su palabra, que cuando tú le pides sabiduría a Dios por algo, Él no te va a reprender. Él no te va a decir, Solange, ¿cómo que usted me está preguntando eso? Usted tiene 70 años siendo cristiana. No me venga usted a decir a mí que usted no sabe lo que tiene que hacer. En mi palabra dice, en capítulo tanto, Dios no te va a decir eso. Él dice, pídeme sabiduría en todo. Yo no te voy a reprochar ni te voy a sacar en cara que tú eres cristiano, que tú deberías saber. ¿Usted debería saber eso? No, Él te dice,
pídeme sabiduría, que yo te la voy a dar. ¿Para qué? Para que tú tomes decisiones sabias. La sabiduría divina te da la capacidad de saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Lo voy a repetir de nuevo. La sabiduría divina te da la capacidad de decidir, de saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Si te dice cómo, es porque hay opciones. Si te dice cuándo, es porque hay un tiempo para hacerlo y un tiempo para no hacerlo. Si te dice con quién, es porque no todas las personas con las que tú andas son las personas con las que tú tienes que estar andando. No es la persona con el grado académico, no es la persona con experiencia, no es la persona que tiene la influencia con quien tú lo vas a hacer. Es con la persona que Dios te diga. ¿Sabes por qué? Porque la gracia y el favor para que las cosas fluyan, Dios se la da a quien Él quiere, no a los que están capacitados necesariamente. Te sorprenderá saber que la ayuda que Dios tiene para ti, que va a llegar a través de gente, te va a sorprender que llegará a través de gente que tú ni te imaginas. Quiero comentarles que la sabiduría divina tiene 3 características. Grabe esto o anótelo lo más rápido que usted pueda, porque esto es muy importante, porque hay cosas que pretenden ser sabiduría y no lo son. La sabiduría que necesitamos, la sabiduría divina, tiene 3 características. Número 1 es práctica. No es teoría. No es la sabiduría que te dice, usted debería estar en armonía con su esposa. No, es la que te dice, tú debes estar en armonía con tu esposa. Ve ahora y pídele perdón por lo que tú dijiste. La sabiduría divina es práctica. Señor, quiero pagar mis deudas. Por favor, ayúdame. Cuenta con eso. Viene sabiduría para ti. Conéctate. Está bajando. Viene el mensaje. Está llegando y viene la palabra y Él te dice, ¿tú quieres pagar tus deudas? Paga las tuyas. Señor, pero yo no tengo dinero. Eso no es cierto. Tú debes mucho dinero, saca 500 y haz un acto de fe y de humillación. Mira, yo te debo mucho dinero, pero aquí hay 500 y yo me comprometo a pagarte de esta forma. Esa es la sabiduría práctica. O como dicen en un meme que leí por ahí, olvídense del meme. Tengo una palabra para alguien que quiere prosperidad en su vida. Levante la mano, ¿quién la quiere? Una palabra poderosa que te va a dar prosperidad en tu vida. Aquí viene la palabra, trabaja. No, que yo quiero prosperidad y estoy orando y estoy esperando en el Señor. Déjeme decirle algo, mucha gente en el cristianismo muy confundido. Creen que esperando en el Señor es quedándose en su casa, levantándose a las 8 de la mañana. Las cosas no funcionan así. Esperar en el Señor es, yo estoy actuando, estoy soltando currículum, estoy soltando propuestas y estoy esperando que en cada paso que yo voy dando, la gracia de Dios me toque. Eso es esperar en el Señor. Aquí hay una empresa, mi esposa pertenecía a esa empresa, no la voy a mencionar, donde yo tengo compañeros que entraron conmigo a trabajar en el año 86, todavía siguen trabajando ahí. ¿Cuántos años tú tienes? 40 años. ¿Y qué tú quieres? Hacer algo diferente. Y si son cristianos te dicen, aquí esperando en el Señor para que Él me diga qué hacer. Esperando en el Señor. ¿Y qué tú estás haciendo esperando en el Señor? No esperando. Ok, defíneme esperando. Esperando que Él me hable. O gente que me dice, yo estoy saliendo con un hombre, miren, a cada rato, no son ni 3 ni 4. Pastor, yo tengo un problemita. Yo, ¿cuál es tu problemita, mi hija? Que estoy enamorada de un hombre y estoy saliendo con él. Digo yo, ¿y cuál es el problema? Él no te corresponde. Sí, él me corresponde. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que él es casado. Digo, tú tienes un problemita entonces, que él es casado. ¿Y qué tú estás haciendo? Yo estoy esperando que el Señor me hable. Ah, tú estás esperando que el Señor te hable. Pero el Señor ya te habló. Está bueno agarrar la Biblia. Date un bibliazo en la cabeza. No adulterarás.
La sabiduría de Dios es práctica. No tienes que buscarle la quinta pasta al gato. Tú no puedes estar saliendo con una gente casada. Punto. Es que el corazón me hace pum, 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 pum. Sí, así le hace el corazón también a los hombres que están con una mujer que no es su mujer también. Le hace pum, 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 pum. O cuando ven un dinero que no le pertenece y lo quiere coger, el corazón también hace pum, 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 pum. Pero nosotros no nos movemos por pum, 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 pum. Nosotros no nos movemos por emociones, ni hacemos los caprichos que queremos hacer. Nosotros somos gente del reino, que caminamos por lo que Dios dice en su palabra. Punto. La sabiduría de Dios es práctica, número uno. Número dos, la sabiduría de Dios es divina. Wow, es divina. Sí, es divina. La sabiduría de Dios es divina porque ¿sabes qué? Te da la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y es malo. No bajo tu criterio, sino bajo el criterio de Dios. A la luz de su palabra. Por eso es divina. Número tres. Número uno, la sabiduría de Dios es práctica. Dos, es divina. Y número tres, es a la imagen de Cristo. Wow, esto suena un poco religioso. ¿Qué significa eso, pastor? Simple. Que la sabiduría de Dios, que te dice qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo, el patrón que Dios Padre utiliza es el que utilizó Jesús mientras caminaba aquí en la tierra. Es una sabiduría, pastora Gladys, que procura que cada día tu carácter se parezca más al carácter de Cristo. Eso es lo que busca esa sabiduría. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y lo mejor que nos puede pasar a todo el que está aquí y al que nos está mirando a través de la internet, que nosotros hagamos el hábito diario, todos los días, de ir donde Dios para decirle, Señor, ¿qué hago? Aunque tú creas que tú sabes lo que tienes que hacer. Puede ser algo tan simple como, Señor, yo sé lo que tengo que hacer, por favor ayúdame, pon gracia. Puede ser algo que tú has hecho cientos de veces. Te llegó una mujer nueva, cliente, a tu gran salón de belleza y tú le vas a poner la mano y te dice, yo quiero esto, esto y aquello. Y tú has hecho eso 500 veces y tú respiras porque tú sabes que lo que tú haces lo haces bien. Aún así, tú tienes que decirle, Señor, guíame, pon tu gracia y favor. Ayúdame a que esto que yo estoy haciendo, tu nombre sea glorificado. Que la gente diga, wow, esto quedó tan bien, que tiene que ser algo sobrenatural. Y eso aplica en el siguiente rol, en el de esposo y esposa. Que tú seas una esposa que cuando llegue el final del día, tu marido se quede como, wow. Señores, yo recibo muchos wow. Muchos a la semana. Mi esposa por su temperamento, ay, ella no está aquí. No está bien hablar mal de una gente cuando no está presente. Pero se lo voy a decir como quiera. A ella la tenemos harta de decirle y de demostrarle cuánto nosotros la amamos. Eso aplica también para ti como esposa. Tú tienes que ser una esposa, un esposo. ¿Con quién yo fui primero? Ya yo me confundí. El punto es, marido, mujer, todo lo que tú hagas como esposo, como esposa, tiene que darle gloria a Dios. Estar con el control remoto todas las noches ahí, clic, 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 clic. ¿Eso le trae gloria a Dios en ti como esposo? Como decía Mike Frank cuando vino acá, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué sueño tú estás viviendo, lo tuyo o lo de tu cónyuge? ¿Cuántos esposos aquí conocen el sueño de sus esposas? Y no se trata de uno versus el otro, sino hay un sueño, una situación en la que tu esposa puede cumplir sus sueños y tú también. ¿Cuántas esposas tienen sueños? Levanten la mano. Esta pregunta usted puede responderla si quiere. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su esposa le preguntara cuáles son sus sueños?
Si tu esposa no levantó la mano, yo te puedo asegurar que ella quiere haberla levantado. Pero por llegar tranquilo a su casa en el carro, cuando llegue, no la levantó. Pero quiero que sepas que ella levantó la mano. Ella quiere que tú le preguntes cuáles son sus sueños. Amén. Tenemos que estar convencidos que los caminos de Dios son mejores. ¿Sabes por qué la gente no le pregunta a Dios? Aquí hay gente que me ha dicho, pastor, yo tengo una situación, ¿qué pasó? ¿Y por qué tú no me comentaste sobre eso? Porque yo tenía miedo de que usted me dijera algo que yo no quería hacer. Mucha gente no oran a Dios porque no quieren escuchar lo que Dios le está diciendo. ¿Y saben por qué? No tienen fe en Dios. No tienen fe en que el camino, la solución de Dios es mejor que la de ellos. No consultar a Dios para todo es una falta de fe. Porque créame que si yo tengo un asunto de salud, usted puede estar seguro que yo no le voy a preguntar a Carla Alfaro que me diga qué hacer. Yo le voy a preguntar a la doctora Rainelda o a la doctora Inmaculada o a la doctora Valerio que están aquí o a la doctora Alburquerque. Yo le voy a preguntar a ellos. ¿Saben por qué? Porque yo tengo fe, yo confío en ellos como médicos. Pero cuando usted no le pregunta a Dios qué hacer, sobre todo cuando usted va a hacer algo y siente, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Usted va a hacer algo y usted dice, como que no sé, como que hay una pequeña duda. ¿Cuántos han sentido eso? Déjeme decirle, cuando Dios está en el asunto, no hay la más mínima duda. Usted siente completa paz. Pero si usted no tiene paz completa, usted tiene que detenerse y preguntar. Y preguntarle a Dios, aunque le diga lo que usted no quiere hacer. Pastor, ¿qué hago? A veces yo le cito una palabra, pero a veces mi respuesta es, pregúntale a Dios. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Él te va a decir cuál es el camino correcto. Si nosotros no estamos convencidos de que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, entonces lo que va a ocurrir es que tu vida va a estar llena de inestabilidad. Una vida inestable es aquella que es movida por los vientos de las circunstancias. Si el dólar sube, me pongo triste. Si el dólar baja, me pongo contento. ¿Quién puede vivir en ese estado? Usted quiere vivir, el dólar sube o baja, usted se siente igualito, porque usted no depende de eso. Porque aunque el dólar suba y pase lo que pase, usted sabe que Dios tiene la sabiduría para decirle a usted lo que usted tiene que hacer en medio de esas circunstancias. Pero cuando una persona no confía en Dios y por lo tanto no lo consulta para lo que va a hacer en su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, con su trabajo, con su negocio, con la nación cuando es presidente de la república, con el ministerio cuando es director de un ministerio en el gobierno. Cuando una persona no consulta a Dios para eso, no tiene fe, no tiene confianza de que la opción que Dios da es la mejor. Esa persona cree que su opción es la mejor. Ahorita mi esposa oraba y decía, tenemos que pedir perdón por el tema de las ofensas secundarias. ¿Cuáles son las ofensas secundarias? El pastor Santo se quilla con Oscar porque Oscar le hizo algo y luego él viene donde mí y me dice, ¿sabes lo que me hizo Oscar? Me hizo esto y aquello. Y como yo quiero tanto al pastor Santos, entonces me quillo con Oscar sin yo haber estado ahí. Ahora mi corazón se llena de odio por algo que supuestamente Oscar dijo de acuerdo a la versión de Santos Acosta. Y la iglesia está llena de gente enojada por cosas que no le pasaron a ellos directamente. ¿Y saben qué? Estás en una bendita trampa. Cuando se tienen tantos hijos,
usted vive de todo. Tenemos 7 hijos. Hay hijos que cuando llega el momento de la cena, tienen expectativa de que Idelka haga la cena. Yo soy uno de ellos. Pero yo tengo hijos que cuando llega el momento de la cena, no esperan que ella se lo haga. Ellos agarran, cogen plátano, huevo, lo que sea, lo fabrican y luego se lo comen. Y son constantes en eso. Pero las personas que no han crecido espiritualmente se crean falsas expectativas de la gente. Les voy a decir un secreto que yo aprendí. No desarrolle expectativas de la gente. Desarrolla tu expectativa de Dios, porque la gente te va a fallar. Incluso la gente te va a fallar cuando ni siquiera ellos saben que te están fallando, porque no saben, y tú te enojas con ellos, ellos no saben. Pero mientras tanto tu corazón se mete en una cárcel de amargura y de enojo que te sofoca y no te deja vivir y no te deja ver con objetividad las situaciones de tu vida. Lo peor que puede tener una gente es estar enojado y con falta de perdón en su corazón. Sobre todo cuando está enojado con alguien que no le ha hecho nada. Porque fulano me dijo, perencejo me dijo. En una ocasión, alguien que yo conozco, bueno, mi papá, se enojó con mi mamá. Y él se enojó porque él llegó un día y él tenía en su cabeza una fotografía y una película de lo que él iba a cenar y cómo se lo iban a hacer. Y ese día mi mamá no cocinó. Y él se enojó, pero no le dijo nada. Y duró años con eso en su corazón, quillao, porque él esperaba que la doña. Hay gente que son los tímidos y los pasivos, que están aquí, pasivos, y de este lado están los súper mega agresivos. Oigan, ¿cuál es la conversación del pasivo? Yo tengo necesidades, pero no te las voy a decir. Pero yo espero que tú las cumplas. Porque si tú no cumples mis expectativas, que no te voy a decir, me voy a enojar contigo. El agresivo piensa de esta forma. Yo tengo necesidades y tú no. Y si por casualidad yo descubro que tú tienes una necesidad, las mías son más importantes que las tuyas. Y yo voy a hacer lo que sea para cumplir con mis necesidades. No importa que yo tenga que arrollarte a ti en las tuyas. En el medio está una persona que se llama asertivo. Que él dice, yo tengo necesidades, pero yo reconozco que tú también. Y yo voy a procurar satisfacer las mías al tiempo que satisfago las tuyas. Porque para mí lo importante es que tú estés bien y yo también. No tú versus yo o yo versus tú. Esa es la gente del reino, el asertivo. Cuando el pasivo tiene una necesidad, no la comunica. Espera que tú la adivines y que la cumplas. Y como tú no lo haces porque tú no eres adivino, entonces el pasivo se enoja contigo. Y va echando su veneno de enojo en un contenedor poco a poco de 16 onzas. Cuando su vaso tiene 15 onzas, le viene otro enojo de 10 onzas más. Y lo que hace es que explota. Usted simplemente le dice, por favor, tú puedes no comerte ese tostón que yo lo estaba buscando, por favor. ¡Bum! Entonces tú crees que todo lo tuyo, todo lo que está aquí es tuyo. ¿Qué es lo que tú te has pensado? Y te insulta y suelta toda su basura acumulada de tiempo y te la suelta a ti. ¿Y saben qué? Luego se miran y dicen, wow, qué mal lo hice.
Y en vez de ir donde Dios y admitir que lo hizo mal, se victimizan. Yo no sirvo, yo no doy para esto, Dios no me ama, la gente no me busca, eso me pasa por tal cosa. Y Satanás lo tiene presos. Tú tienes situaciones. Tú necesitas la sabiduría divina. Esa sabiduría no se compra en farmacias, no se adquiere en una universidad, no se adquiere con un curso. La sabiduría divina solamente viene de lo alto y Dios la da. Ahora bien, esa sabiduría divina que Dios da cuando tú se la pides, probablemente en la mayoría de los casos, Él va a utilizar gente para darte el mensaje, como te lo está dando ahora. ¿Qué es lo importante, lo más importante cuando yo escucho un mensaje de Dios que es luz para mi vida? Y es luz para mi vida porque me ilumina y me permite ver las cosas de mí en su justa dimensión y darme cuenta de que yo no soy tan bueno como yo pienso. Y darme cuenta de que mi punto de vista no es el correcto necesariamente. Y darme cuenta de que yo puedo ser un buen padre a la luz de todos, pero en mi casa mis hijos piensan diferente. O yo soy un excelente marido porque trabajo, yo proveo, mi esposa me pide y yo le doy. Y yo creer que yo me la estoy comiendo como marido. Y esa es la imagen que yo proyecto. Cuando tú le pides sabiduría a Dios, Él va a bajar esa sabiduría y la va a hacer llegar a ti, muy probablemente a través de gente. La pregunta es, cuando la sabiduría te llega de lo que tienes que hacer, ¿qué tú vas a hacer al respecto? La fe que te lleva a desarrollar constancia se desarrolla todos los días cuando lo que Dios te dice que tú hagas, tú lo haces. No hay otra forma. Y también he aprendido que cuando un mensaje es predicado o una palabra es dada y en el salón hay más de 300 personas, si tú entrevistas a cada una de ellas, cada uno habrá escuchado algo completamente diferente. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de dos filos que corta y penetra hasta el tuétano de los huesos. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando ese cuchillo baja cortando la carne, separa una para un lado y otra para otra. Y lo que la palabra hace en ese sentido figurado es que cuando llega a tu vida y a tu mente, separa lo bueno de lo malo. Y si tú tienes la valentía de mirar lo malo, lo que no está bien, lo incompleto que tú eres como mujer, como esposa, como hombre, como esposo, como trabajador, como hijo, como abuelo, como hijo de Dios. Cuando tú tienes la valentía de mirar eso que Dios ha separado, tú tienes la oportunidad en ese preciso momento de hacer algo de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que tú quieres. Y cuando eso ocurre, la constancia se desarrolla. Y cuando la constancia se desarrolla plenamente, tú vas a vivir en paz en medio de la tormenta. No importa lo que esté pasando. La pregunta ahora es, ¿qué Dios te ha revelado a ti ahora en cuanto a tus decisiones, en cuanto a cómo tú manejas tu vida? ¿Tú quieres madurar? ¿Tú quieres ser una persona que esté completo, completa? Eso lo da la constancia.
Y la constancia solamente se desarrolla cuando tu fe es probada. Cuando en medio de una circunstancia tú le preguntas a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Cuándo y con quién? Dímelo tú. Y hace silencio y espera. Pero cuando Él te habla, tú actúas de acuerdo a lo que Él te dijo. Póngase de pie.